del 2011, la reforma constitucional, la Suprema Corte ha ido, digamos, fortaleciendo sus criterios, dejando atrás la idea de que estas normas son normas programáticas. Esto es, que tienen que irse cumpliendo de manera paulatina, pero que no puedo exigirlas en un momento específico. La Suprema Corte ha ido cambiando los criterios y ha derivado de los derechos que están en la Constitución, ¿sí?, ha derivado estándares de aplicación directa e inmediata a casos concretos. Eso es también parte de lo que está rompiendo este paradigma de la exigibilidad de estos derechos. Por supuesto, el gran catalizador a este respecto es la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, que establece o que recoge los deberes del Estado, lo traduce a las autoridades y que se concretan en el respeto de todas las autoridades, incluyendo, por supuesto, las que participan en cuestiones, valga la redundancia, del presupuesto. Son autoridades también, no hay forma de eludir ese tema. Y todas las autoridades, sean legisladores, sean jueces, sean instancias administrativas, sean integrantes de organismos autónomos, tienen las obligaciones de respeto, de protección, de garantía y de promoción de los derechos. En este sentido, además de romperse este paradigma, yo creo que la reforma ya fue finalmente la ruptura. Se ha estado de alguna manera acomodando, digamos, la realidad normativa, administrativa, o haciendo grandes esfuerzos para acomodarse al impacto de la reforma constitucional. No se ha logrado del todo, es una reforma de gran calado que en verdad, por eso hago referencia, insisto, en lo que significa un cambio de paradigma para entender los derechos. En este sentido, yo iría concluyendo y señalando lo siguiente: elaborar un presupuesto con perspectiva de derechos humanos es, digamos, desde este ángulo, una obligación. Y es una obligación jurídica. No está del todo a disposición, por supuesto, se requiere, sí, voluntad política, pero primero hay que dejar muy en claro que sin este apoyo del presupuesto para hacer realidad, para hacer efectivos los derechos, difícilmente se va a llegar a alguna, digamos, buen puerto en la satisfacción de estos derechos. Entonces, un deber jurídico ineludible que le toca a todas las autoridades, tanto a las autoridades que planean, ¿sí?, a las autoridades que lo determinan, a las autoridades que ejercen el presupuesto y a las autoridades también que vigilan el adecuado ejercicio del presupuesto. En este sentido, por supuesto, interesa a las propias autoridades, y este yo creo que sería uno de los resultados importantes de este seminario, ¿sí?, es que acercar a las autoridades que toman estas determinaciones, para que entiendan dónde están, digamos, parados, cuál es el nuevo marco de cosas que deben atender, y que en efecto la perspectiva de derechos humanos, ¿sí?, cumpla esa transversalidad a todas las actividades del Estado. Se ha dejado atrás este paradigma de la división entre derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales. Me parece que ya ha quedado atrás. Me parece que también el tema de presupuesto, y esto debo dejarlo en claro, no solo tiene que ver con los DESCA. Digo, nos estamos concentrando en esos derechos por el impacto social que tienen, sin duda, y sobre todo a los grupos en alguna situación de mayor vulnerabilidad. Pero también los derechos civiles y políticos requieren, ¿sí?, y pasan por los temas de presupuesto. Para yo tener seguridad pública, para tener investigaciones adecuadas, pulcras, pues se requieren cuerpos policíacos, se requieren agentes del Ministerio Público capacitados, ¿sí?, conscientes de estos deberes. Se requiere, por ejemplo, para el sistema de justicia ahora oral, pues todo el presupuesto que se ha requerido para hacerlo posible.
Entonces, el tema de presupuesto atraviesa también todos los derechos y hay que recordar, por último, que los derechos humanos, una de sus principales características es su interrelación, su interdependencia. Los derechos, ¿sí?, requieren, para ser efectivos, ¿sí?, para hacerse posibles, requieren de la vigencia de unos y otros. Las personas que viven en pobreza extrema difícilmente van a poder ejercer cualquier otro derecho. Si tienen afectada salud, alimentación, educación, etcétera, pues difícilmente. Entonces, creo que la piedra angular a este respecto, además de ser una obligación jurídica clara para el cumplimiento de estos deberes en lo interno y en lo internacional, es comprender la interrelación de los derechos. Y yo dejaría hasta aquí mi participación. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Pues ya tenemos los primeros argumentos para la elaboración por parte de ustedes de sus respectivas preguntas. Para ese momento de las preguntas, les digo que van a estar haciendo favor, colegas nuestros, de estar pasando papeletas para que por favor escriban las preguntas, puedan ser recabadas, leídas aquí y entonces ver quiénes son los que directamente pudieran estar contestándoles. Te agradezco mucho, Ulises. Me parece que esta argumentación que acabas de señalar acerca de lo que denominas cambio de paradigma para ver cómo hacemos realmente el tránsito de la promoción, la protección y la garantía del cumplimiento de los derechos humanos, específicamente esto que tú con el acrónimo DESCA aludes evidentemente a los económicos, sociales, culturales, ambientales, de nueva generación, estos más recientes, los ambientales, y que la importancia de considerar que todas las autoridades y poderes constituidos formalmente están obligados al cumplimiento de tales derechos y que eso pasa señaladamente, por supuesto, por las decisiones presupuestales que a propósito del cumplimiento de tales derechos se hagan. También lo de la importancia de ver, la transversalidad, interrelación, interdependencia del cumplimiento de los derechos es un argumento central para considerar que no basta resolver uno u otro, sino que resolviendo conjuntamente, aunque sea de manera paulatina, gradual, pero sistemática y mantenida en el tiempo, pues es lo que más nos acercaría en el futuro próximo a una sociedad que no solo tenga cubiertos constitucionalmente los derechos, sino también desde el punto de vista presupuestal. Muchas gracias. Sin más, le paso la palabra y le solicito muy atentamente nos haga su presentación a la doctora Nira Cárdenas. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Todavía días, sí. Bueno, efectivamente, el doctor Carmona habló gran parte de lo que también nos gustaría hablar a nosotras desde la oficina. Tal vez entonces hacer como algunas, o ahondar un poco en algunos de los preceptos que nos avanzaban antes. Y primero decir, bueno, primero por supuesto agradecer la invitación a la oficina a estas discusiones desde el trabajo que nosotras hacemos en el impulso de la elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos desde el nacimiento de la Oficina del Alto Comisionado en el 93. Hemos intentado justamente hacer esta vinculación entre derechos humanos y políticas públicas, y para darlo un poco más aterrizado es cómo estos estándares internacionales realmente se internalizan de tal suerte que se vuelvan una realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que todo lo que dicen los tratados internacionales, todo lo que dice la normativa, se haga efectivo en el Estado, ¿no? Porque no es tan evidente que si algún funcionario o funcionaria pública lee algún tratado internacional y dice, claro, el derecho a la salud debe respetarse en el país, eso significa qué cosas desde la práctica, ¿no? Desde la parte de la administración pública, el funcionamiento institucional, eso qué significa, eso cómo se hace y, por supuesto, lo decía ya antes el doctor Carmona, eso cómo se mide, ¿no? Entonces, esta ha sido como parte de la evolución que desde la Oficina del Alto Comisionado hemos intentado acompañar,
desde los estándares, desde la práctica, y una de las prácticas en donde más evidencia empírica tenemos es justamente en México. Decir también que no ha sido un proceso sencillo tampoco al interior de las propias agencias, ¿no? Ha sido un debate bastante amplio, el concepto de desarrollo y de derechos humanos, ¿no? Eso abona también a lo que decía el doctor Carmona antes sobre los paradigmas, porque ese paradigma también desde el seno de las Naciones Unidas ha tenido que modificarse, ¿no? Entonces, ustedes recordarán en algún momento la Oficina del Alto Comisionado junto con otras agencias y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, hicimos un primer informe que decía, ¿no? Derechos humanos y desarrollo tienen que ir a la par. No puede haber desarrollo sin derechos humanos. Y para llegar a elaborar este informe nos tardamos muchos debates, ¿no? Y fueron debates muy amplios, entender el concepto o trascender del concepto de desarrollo, de identificar a las personas como beneficiarias de algún servicio, a entenderlas como sujetos de derecho, ¿no? Y ese es el cambio de paradigma, ¿no? Ahí es donde entran los derechos humanos. Los estándares internacionales se entienden desde la persona, como sujeta de derechos y no como beneficiaria del Estado, ¿no? Y entonces eso evidentemente modifica la forma de hacer del Estado, de implementar estos estándares internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora, voy a ir un poco más en orden ahora que regrese a mis ideas elaboradas, ¿no? Pero es como para darles un marco grande de en dónde es que estamos enmarcando o enganchando estas obligaciones internacionales de derechos humanos a las que se han comprometido los Estados por medio de los tratados internacionales, ¿no? Y en dónde y cómo eso se hace realidad desde la perspectiva de la política pública y del presupuesto, ¿no? O sea, son estos dos grandes enganches. Y regreso al tema de las obligaciones, porque para quienes trabajamos en materia de derechos humanos es las obligaciones del Estado en donde nos anclamos, ¿no? El Estado está obligado, ya lo decían antes, a proteger, promover, garantizar, respetar. En parte del tema de garantizar es reparar en caso de vulneración, etcétera. Y entonces la lógica que nosotras hemos, nosotras no solamente como oficina, sino las personas que trabajamos en el fortalecimiento de la perspectiva de derechos humanos en la elaboración de políticas públicas, incluidos los presupuestos, nosotras a lo que vamos es que la inclusión de la perspectiva de derechos tiene una lógica de prevención de violaciones a derechos humanos, ¿no? Es decir, si cumplimos con nuestras obligaciones internacionales de acuerdo a cómo están el marco, ¿no? De acuerdo a cómo están los tratados, tal como lo dicen los estándares, hacemos lo posible de entonces prevenir cualquier violación. Si tenemos una política pública específica de prevención, o sea, prevención en ámbitos amplios, sobre todo, por ejemplo, temas que tienen que ver con pobreza, ahora que nos referimos a DESC. Si buscamos una política pública de atención a la pobreza, en algún momento deberíamos poder trascender la pobreza, ¿no? No generar otras políticas públicas que generen mayor pobreza. Si atendemos la alimentación, probablemente, lo decía antes, parte de los principios es la interdependencia, ¿no? Si atendemos a la población con una política de salud, por ejemplo, integral, entonces una política de salud va a ser una política no solo de atención, sino preventiva. Significará que atenderemos a grupos específicos de población con necesidades, ejemplo, infancia, ¿no? Y es una política pública de salud preventiva para la infancia que entonces en un futuro de estar bien hecha y bien implementada va a hacer que las personas adultas de esa infancia que estuvo atendida no tengan un problema de salud grave, por ejemplo. Entonces, la lógica de derechos desde ahí viene, ¿no? Entender al sujeto como sujeto de derechos, entender los principios de interdependencia, interrelación, universalidad, etcétera, en el momento del diseño y lo que hemos dicho siempre, los derechos humanos cuestan, ¿no? Ya lo decía también el doctor Carmona, esto es, el Estado tiene la obligación de proteger, garantizar, cumplir, etcétera. Y para eso necesitamos recursos, ¿no? Eso necesariamente amerita recursos. Entonces, las obligaciones en materia de derechos humanos, como decíamos antes, los recursos recuperados del Estado, ¿no? Es porque el título de la mesa tiene que ver con el tema hacendario, ¿no? Es el Estado quien recupera esos recursos, es el Estado que está obligado a hacer uso de esos recursos, un uso eficiente de esos recursos y un uso con perspectiva de derechos, es decir, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, esos recursos que tiene que implementar el Estado
para poder implementarlos de manera eficiente, nosotras, bueno, nosotras, del estándar internacional, le dice al Estado qué significa eso de implementación eficiente de los recursos, ¿no? Entonces, esa implementación eficiente de los recursos tiene que partir, además, de algunos principios fundamentales, y ya se mencionaban algunos antes. El primero de ellos es la universalidad, ¿no? Los derechos humanos son universales, es así, ¿no? Ustedes ya lo saben. ¿Qué significa que es bajo el principio de universalidad? El principio de universalidad es que son todos los derechos para todas las personas en igualdad de condiciones, ¿no? Lo que me lleva al siguiente principio, que es el de igualdad y no discriminación. Evidentemente, en un país como este, con una población mayoritariamente en situación de pobreza, habría que identificar si el presupuesto, ¿no?, tanto 2016, por ejemplo, y este nuevo paquete 2017, se está pensando desde la población en mayor situación de discriminación, ¿no? El principio de igualdad y no discriminación es ese, es atender, para poder llegar a la universalidad, es decir, en igualdad de circunstancias, tenemos que ver cuáles son las personas en mayor situación de discriminación o en mayor situación de vulnerabilidad, para entonces, mediante algunas medidas temporales, afirmativas, empezar a propiciar esa igualdad de condiciones y lograr la universalidad. A eso también se refería el doctor Carmona antes, con el tema de la progresividad, ¿no? O sea, tenemos que entender en dónde estamos, y ese es el diagnóstico que se tendría que hacer previo a la elaboración de un presupuesto, ¿no?, en dónde estamos, para poder entender hacia dónde queremos llegar. Y ese hacia dónde, otra vez, son los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Entonces, los estándares nos dicen hacia dónde tenemos que ir, ¿no?, y también los estándares nos ayudan a entender cómo llegar hasta ese sitio. Después, sobre el tema de la no discriminación, por ejemplo, y retomo un poco este paquete 2017, habría que preguntarse, una vez que lo analicemos, si hay o no ese foco a personas en situación de discriminación o vulnerabilidad. Ustedes pueden darse cuenta, seguramente ya lo leyeron y están más o menos al tanto, cuáles son o cuál ha sido el grado de recorte, por ejemplo, en la atención a grupos y pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Si ustedes revisan ese recorte, podríamos identificar, después de un análisis mucho más elaborado, ¿no?, yo lo revisé muy rápidamente, pero hay un recorte sustantivo importante, ¿no?, para pueblos y comunidades indígenas. Entonces, nos empezamos a preguntar si entonces está o no cumpliendo ese paquete con el principio de igualdad y no discriminación, en busca de la universalidad, ¿no?, etcétera. De la misma manera, habría que analizar el paquete desde la perspectiva, otra vez, del sujeto, de la persona, de los actores, ¿no? ¿A quiénes van dirigidos estos recursos? Porque además, insisto, son recursos públicos. Y entonces, ¿a cuáles mujeres, a cuáles hombres, a cuáles edades de mujeres y hombres, a dónde, ¿no?, en dónde se localizan esas mujeres y esos hombres a los que el recurso está destinado? Y entonces, ese tipo de análisis es el que nos va a llevar a ver si tiene o no perspectiva de derechos, ¿no? Considera o no principios de no discriminación, considera o no principios de progresividad y de universalidad, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿qué significará, otra vez haciendo un análisis del presupuesto paquete 2016 y paquete 2017, en algunos, otra vez, recortes bastante sustantivos desde la perspectiva, por ejemplo, del tema de salud? Si ustedes analizan las cantidades que se están destinando para los servicios de salud en general, paquete 16 y paquete 17, y en el ínter los recortes que se han dado para este rubro específico de salud, y además dentro de salud, específicamente para salud de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos volvemos a preguntar esto, ¿cuáles son los efectos que va a tener desde la perspectiva de la interdependencia, ¿no? O sea, ya sabemos que no solamente pueden ser no garantistas de la igualdad y no discriminación, evidentemente no buscarán la universalidad o la garantía de todos los derechos para todas las personas, pero además no están asegurando la progresividad en la salud, en estas cosas para las siguientes generaciones. Es decir, si en este momento el presupuesto no está pensando en atender, estoy hablando específicamente del rubro de salud de mujeres, solo en este instante, ¿no? Si el presupuesto está o sigue haciendo recortes en ese rubro, cuando además hay un diagnóstico sobre la situación a nivel nacional de una enorme cantidad de muerte materna, por ejemplo, ¿no?,
y ese rubro es el que sufre recortes, entonces hay que preguntarnos cuál es la lógica del presupuesto y entonces en dónde están las prioridades del Estado, ¿no? Y entonces es lo que decíamos al principio, los derechos humanos cuestan y el presupuesto evidencia las prioridades del Estado. Y entonces regresamos a los estándares. Las obligaciones del Estado de garantizar, en este caso, derechos económicos, sociales y culturales, ¿se están cumpliendo o no se están cumpliendo? Desde una perspectiva muy práctica, ¿no? El presupuesto asegurará o no asegurará el derecho a la salud, vivienda, alimentación. Uno que es como este concepto grande de vida digna, ¿no? Entonces, analicemos el presupuesto desde esa perspectiva, ¿no? También lo que decíamos antes es el máximo uso de recursos disponibles y eso me lleva a lo que estamos hablando ahora de la priorización, ¿no? Es evidente que, como este precepto principal en economía, no siempre son recursos limitados para necesidades ilimitadas. Todas nos acordamos de nuestras clases de economía y así son los derechos humanos, ¿no? O sea, siempre buscamos alcanzar estos grandes ideales de los estándares internacionales y sabemos que es un proceso largo, ¿no? y que los recursos son limitados. Y entonces regresamos al tema de la priorización. Hay cuestiones que son más prioritarias que otras, ¿no? Es difícil hacer una ponderación en materia de derechos humanos, hay teorías de ponderación, etcétera, pero no nos competen en este momento. El tema es que las priorizaciones del Estado parten de la realidad, ¿no? Del diagnóstico de la realidad que se tiene. Con una población, con la circunstancia poblacional demográfica de México, otra vez, gracias, ¿no? Que es una población en situación de pobreza la mayoría, ¿no? Habría que preguntarse cuáles son las prioridades del presupuesto y cómo se decidieron estas prioridades, ¿no? Hay más prioridades, y lo digo tal como viene el paquete, ¿no? Es un incremento amplísimo en temas de seguridad, ¿no? Que es evidente que la seguridad es una prioridad en el Estado, la problemática así lo amerita, pero que haya una problemática tal no significa que los otros ámbitos de derechos tengan que descuidarse. El principio de máximo uso de recursos disponibles es fundamental. No se justifica, y además se incurre en una falta, una obligación, ¿no? La regresividad. No se justifica la regresividad en temas básicos y elementales, que es el concepto de vida digna, ¿no? No se justifica atentados de alguna índole a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a la educación, ¿no? O sea, hay cosas, ustedes pueden verlo dentro de los estándares, la jurisprudencia internacional, también así lo dice, las observaciones generales, justamente la observación número 3 del Comité de Derechos Económicos y Culturales, Sociales y Culturales, así lo implica. Entonces, la realización progresiva de los derechos y el no retroceso es un principio que exige al Estado avanzar en la medida de sus posibilidades, sin justificación de ninguna índole, ¿no? O sea, estos son temas centrales, torales para la vida de las personas. Termino, porque ya me queda muy poco tiempo, recordando a un exsecretario general, al señor Kofi Annan, en uno de sus informes, un concepto más amplio de libertad, él cerraba diciendo, bueno, primero, que la pobreza es la violación más grande de derechos humanos que existe, ¿no? Por evidentes razones, ¿no? O sea, no se tiene acceso a absolutamente nada y entonces la violación de un derecho necesariamente implica la vulneración de otro y entonces es un círculo del que es difícil que salga la población. Y también decir que en este mismo informe él decía, porque claro, en aquel momento estábamos todavía con este gran debate internacional sobre el tema de seguridad en el que seguimos, que al final de cuentas no hay seguridad sin desarrollo, ¿no? Parece muy natural, pero es así. No hay seguridad sin desarrollo. No hay desarrollo sin seguridad. Y no hay ni desarrollo ni seguridad sin el pleno respeto a los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Nira. Evidentemente tendremos que recoger en la discusión y en la memoria que seguramente deberá quedar escrita de este seminario, pues entre otras esta pregunta que tú planteas de manera muy
abierta.